Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7 y vamos a leerlos desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Versículo 17 hasta el versículo 24 de 1 Corintios capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Pero cada uno como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Yo quisiera explicar un poquito el contexto de lo que veremos hoy. Pablo en estos versículos que acabamos de leer es como que está haciendo un paréntesis del tema que estamos tratando. Habíamos dicho que a partir del capítulo 7 en adelante el apóstol Pablo estaba respondiendo a una serie de preguntas que anteriormente la iglesia de Corintio le había enviado por medio de una carta. Él empieza contestando en el versículo 1 del capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y empieza a dar una descripción. En cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, yo les respondo. Y hemos ya visto mandamientos y ciertas cosas que él les responde con ciertas dudas o preguntas que ellos tenían en cuanto al matrimonio. Ya hemos hablado de la responsabilidad que hay dentro del vínculo matrimonial. Ya hemos hablado acerca de los solteros y las viudas, que es lo que el Señor quiere y les da permiso a ellos y también en parte demanda a los solteros y a las viudas. Pero también hemos estado con el matrimonio. Aquellos que tienen un matrimonio que su cónyuge es incrédulo, que estaban en el mundo cuando no conocían al Señor, ambos estaban sin Cristo, pero uno de ellos conoce al Señor, empieza a venir a la iglesia, ama a Cristo, pero el otro no. ¿Qué hacemos en esa ocasión? ¿Me separo, me divorcio, qué no hago? Y estuvimos hablando sobre eso. Y si ustedes notan, del versículo de adelante, va a seguir hablando sobre el tema. Va a hablar de las vírgenes, va a hablar de los solteros y de las solteras. Pero Pablo del versículo 17 al 24 hace un paréntesis, y es esto lo que vamos a estar viendo hoy. Un paréntesis dando ejemplos del tema que va a seguir tratando. Y habíamos dicho de que habían descontentos, y era un problema de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Muchos estaban descontentos con la vida que estaban llevando. Como dije, habían venido a Cristo, habían conocido a Cristo, y muchos de ellos pensaban, si yo me separo, voy a poder servir más al Señor. No sé si por tema tiempo, por tema libertad, o porque leímos en algunos versículos anteriormente de que ellos tal vez pensaban de que tener intimidad era algo pecaminoso, cuando el Señor había establecido desde un principio la intimidad dentro del vínculo matrimonial. Y ellos querían divorciarse. Aquellos que estaban solteros, Pablo les habla. Aquellos que estaban casados, Pablo les habla. Aquellos que tenían un cónyuge inconverso y uno creyentes, Pablo apunta a todos y da una serie de instrucciones y respuesta a todos. Pero ellos lamentablemente estaban descontentos en la situación que se encontraban. Y lo que hoy veremos es que tal cual el Señor nos llamó, así nosotros debemos permanecer. Y en esto nos estaremos dedicando esta mañana a explicar el porqué. Algunos, nos dice el pasaje que leímos recién, eran esclavos y querían tal vez ser libres. Habían algunos malentendidos, que algunos que eran esclavos pensaban que ahora porque soy cristiano merezco la libertad, tomando el evangelio, tomando esa libertad que ahora tengo en Cristo, como diciendo ya no puedo ser esclavo de un amo. Pero Pablo les va a decir a ellos que ellos tienen que quedarse en la posición en la cual ellos conocieron al Señor. Como dije, algunos grupos estaban animando a otros a que se divorcien, porque estar en un vínculo matrimonial y tener intimidad con una persona, eso es algo pecaminoso, ellos decían. Y Pablo los anima a que eso no debe ser así. Pero eso es triste, hermanos, cuando se introduce algo en la iglesia que no es bíblico.
Algo en la iglesia que no pasa por el filtro de las Escrituras. Ellos estaban animando a personas a que se separen. Ellos estaban animando a personas que, como dijimos, la palabra celibato, una persona que desde su propia convicción decide no tener intimidad o no juntarse con otra persona, pasar sus vidas sin tener intimidad, estar soltero. Y estaban animando a que personas se queden en esa situación sin casarse. Mientras que otros que estaban casados, venían personas y los animaban a que se divorcien para servir mejor al Señor, divorciados, porque estoy solo, puedo dedicarme de por lleno y de entero al Señor. Pero también veremos que habían esclavos. Los esclavos tal vez estaban irritados bajo la servidumbre y ahora querían buscar una justificación espiritual para demandar esa libertad. Yo ahora que estoy en Cristo necesito ser liberado. Y lo que Pablo en parte va a hacer hoy es animarlo. Y Pablo ahí en el versículo, en pocas palabras, le dice, podemos ser cristianos, ya sea que seamos hombre, mujer, niños, que estemos casados, que seamos divorciados, que estemos viudos, podemos servir al Señor. No importa en la situación en la que nos encontremos cuando el Señor nos llamó. Podemos, hermanos, ser cristianos en cualquier país. Hay personas que no utilizan, y eso veremos y haremos hincapié hoy, como la excusa. Hay países donde son perseguidos, hay países donde son muertos. Les recomiendo una página que a mí me anima mucho, Puertas Abiertas se llama, donde dan informes mundialmente y claramente de las persecuciones y piden oración por los países perseguidos, entre otras cosas. Pero eso nos resulta interesante de cuántas personas aún a escondidas aman y sirven al Señor. Y no ponen excusas, no, si voy a la iglesia, si me congrego, no, si leo la Biblia, no, si me encuentro con una Biblia abierta me van a matar. No, por amor al Señor ellos están dispuestos a dedicar su vida a servir al Señor sin importar la circunstancia. Y eso estaba pasando aquí. Y en parte Pablo le va a decir a ellos de que no importa cómo ustedes se encuentren, si son solteros, si son viudos, ustedes pueden servir al Señor. Pueden servir al Señor. Algunos, tal vez en este momento, en la iglesia de Corintio, al mostrar una gratitud a Dios por la salvación que había llegado a ellos podrían pensar, ahora me debo dedicar por entero al Señor, tengo que ser misionero o tengo que ser un ministro. Y sin duda esto es bueno, hermanos, pero el Señor nos llama no a todos a lo mismo, no todos vamos a servirlo en lo mismo. Hay veces que el Señor quiere que seamos padres fieles, honrados, que amemos a nuestra familia, que proveamos para nuestra familia, que seamos luz en nuestra familia, que seamos sacerdotes de nuestro hogar, nuestra familia, y que la mujer vele por su casa, cuide a su casa, ame a su casa. Y eso es sencillo en parte y a la vez difícil, pero el Señor nos demanda eso y podemos servir al Señor en cualquier situación en la cual nos encontremos. Aún en nuestros trabajos, hermanos, nosotros tenemos patrones, tenemos amos y podemos decir terrenales como lo llama la Escritura, y nosotros debemos cumplir el papel que el Señor nos ha asignado a cada uno. Si tú eres amo terrenal, si tú tienes empleados bajo tu dominio, si podemos llamarlo así, tú puedes mostrar que eres cristiano aún en esa condición. Cualquiera que sea la situación en la que una persona se encuentre, puede servir al Señor. Puede servir al Señor. Y Pablo va a hacer hincapié de que debe permanecer en esa posición. Pablo quiere convencer, hermanos, a la iglesia de Corintios que el Evangelio es compatible con cualquier relación o posición social de la que se encuentren. Y por eso ahora veremos dos ejemplos, y por eso mencioné la palabra social. Por ende, el principio cristiano que quiero fundamentar desde el comienzo es: los cristianos deben aceptar de buen grado y de buena manera la situación en la que Dios los ha puesto y estar contento en servirlo desde allí. Desde allí. Y Pablo esto lo declara 3 veces. Si ustedes notan, en el versículo 17 dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 3 veces lo remarca, uno al principio, otro en el medio y otro al final. Otro al final. Lo primero que quisiera ver es que Pablo no está haciendo un llamado específicamente a
la iglesia de Corintios. Si ustedes notan en el versículo 17, al final dice, esto ordeno a todas las iglesias. No solamente fue dado a los corintios, que había problemas, que había una división, eran inmaduros, sino dice, esto lo establezco en todas las iglesias. En todas las iglesias. En primer lugar, él va a dar un ejemplo. Dice versículo 18, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La primera situación que Pablo nos da tiene que ver con la identidad de judío o gentil. Sabemos que cuando la iglesia primitiva, que en este caso sigue siendo la iglesia primitiva, los primeros años de los cristianos, todavía estaba el mundo de los judíos. Hoy en día en Jerusalén hay muchos judíos, en muchas partes del mundo hay muchos judíos que tratan de guardar la ley de Dios, que piensan que irán al cielo por guardar la ley de Dios, pero han rechazado al Mesías. Y aún en esta iglesia probablemente habían muchos que sin duda conocían eso. Mayormente eran gentiles, algunos eran judíos, pero Pablo utiliza este ejemplo. Recordemos que no está hablando a esclavos, no está hablando a circuncidados, a personas que son judíos o gentiles, sino más bien está dando un ejemplo de la situación que ellos estaban haciendo. Y Pablo dice ahí, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese de esa manera. En el estado en que Dios lo llamó, quédese de esa manera. Pero él utiliza una palabra, fue llamado por Dios. Y cada vez que la Escritura se menciona a ese llamado, que fuimos llamados por Dios, hace hincapié en el llamamiento eficaz de la salvación. Nosotros hemos sido salvos, nosotros hoy estamos en Cristo porque fuimos llamados. El Señor tuvo misericordia, desde antes de la fundación del mundo escogió a los suyos. Cristo vino a morir por los suyos. De tal manera amó Dios al mundo que vino y murió por los suyos. Pero ese nos llamó, hace hincapié en eso. Hemos sido llamados. Hermanos, tú hoy no estás aquí. Si eres creyente, si has nacido, no, tú hoy no estás aquí porque tú quisiste. Dios te llamó, te dio un nuevo corazón, tuvo misericordia de tu alma. Pero la obra la hizo Dios, Dios te llamó. Entonces Pablo también deja claro en eso, aunque podría pasar desapercibido, en la manera en que Dios nos llamó, en esa condición quedémonos. Cuando un judío es salvo, no debe tratar de hacerse como un gentil, eso es lo que quiere decir Pablo. Si fuiste llamado siendo circunciso, quédate de esa manera. No trates de hacerte como un gentil, no trates de hacerte como un gentil si fuiste circuncidado. Si alguien, hermanos, era judío en el momento de su conversión, y llevaba esa marca de la circuncisión, no tenía que reaccionar tal vez violentamente contra eso y decir, no, ahora me tengo que sacar esa marca, borrar todas esas marcas físicas de su antigua vida. Y es eso lo que hace hincapié Pablo. Al igual que si alguien era pagano hasta el momento de convertirse, no tiene que intentar ocultar todos esos antecedentes paganos, ahora adoptando una marca de un judío. Y eso tenía aplicación específica, ya que la circuncisión era un bochorno, sí, para el mundo romano en ese momento. Muchos han mencionado que algunos llegaban a extremos. Se habían hecho a sí mismos incircuncisos nuevamente, aunque era casi imposible. Quizá algunos judíos por vergüenza, por querer borrar su pasado de que yo antes pertenecía, si podemos decir, a esa raza, a esa religiosidad, ahora quiero borrar esto de mi vida. Y Pablo dice, va a llegar a la conclusión de que no es necesario. Porque eso no salva, eso no nos da una marca externa que va a tratar con nuestro corazón, no tiene sentido. Por eso quédese cada uno como ha sido llamado. Y yo quisiera hacer un breve paréntesis. Yo no sé si la mayoría sabe hoy aquí lo que significa circuncidar o no circuncidar. Era una marca de que quitaban y cortaban el prepucio de los hombres particularmente. ¿Por qué? Y eso marcaba de que era parte del pueblo de Dios. Pero Pablo ahora dice, en Cristo no necesitamos una marca externa para diferenciar de que somos parte del pueblo de Dios. Como dice Romanos, sino la interna, un nuevo corazón, la circuncisión del nuevo corazón. Eso es lo que necesitamos. Y de modo que si nosotros, cuando estábamos en una religión, de modo que si estábamos sin Cristo y nos habíamos hecho circuncidado, ahora de nada vale si venimos a Cristo. Ya no importa esa marca, si estamos circuncidados o no, no importa. Lo que importa es que ahora estamos en Cristo. Y Pablo da ese ejemplo, quédense de esa manera, pero habían muchos que tal vez querían demostrar que habían roto con su antigua vida el judaísmo. Y ellos, hermanos, tenían que entender
que cuando se hacían cristianos los judíos no tenían que abandonar su condición de judíos, porque podían practicar cierta vestimenta, podían vestirse de la misma manera. Sí, no somos llamados y no eran llamados a seguir con los rituales de la ley, pero ahora no tenían que, antes me vestía como judío y ahora como gentil, antes tenía una práctica como judío y ahora como gentil. Muchas creencias religiosas habían que cambiarlas, sí, pero no la identidad racial, no la identidad cultural como judíos. Ellos tenían que permanecer así, porque eso no influía en la salvación o no. Pero también el mismo principio se aplica a los gentiles, tanto los judíos como los gentiles. Dice Pablo, fue llamado alguno siendo incircunciso, que no está circuncidado, no se circuncide. No se circuncide. Los gentiles que se convertían en hermanos a Cristo no tenían por qué hacerse como judíos. Pero sí estaba pasando, sí se estaba demandando. Acompáñenme por un momento a Hechos capítulo 15, pasaje conocido, Hechos capítulo 15. Capítulo 15, noten el versículo 1. Entonces algunos venían de Judea enseñando a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron, habían creído. Eso es importante. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Guardar la ley. Se había armado, por así decir, un problema. Habían muchos que estaban demandando a los nuevos creyentes gentiles de que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y el Concilio de Jerusalén habla de esa, si podemos decir, esa reunión que hubo entre los apóstoles y Pablo para tratar esa situación. Ahí llegan a la conclusión, versículo 11, antes creemos por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. Hermanos o amigos que hoy tal vez nos visitan o no sé si conoces a Cristo o no. La salvación no es por obras. La salvación no es algo que podemos hacer. No es si me circuncido, no si guardo la ley. La salvación es por Cristo, por gracia, por medio de la fe. Sí, para buenas obras. No por obras, pero sí para buenas obras. Hay una vida de transformación, lo venimos hablando hace tiempo, de que ahora debo vivir de otra manera. Pero no vivo de otra manera para ser salvo, es al revés. A veces hablamos de muchas religiones y podemos nombrarlas, mormones, testigos de Jehová, Iglesia Católica, muchísimas. Pero hermanos, déjenme decirles que solamente hay dos religiones. Aquella que se gana la salvación y aquella que es por gracia. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y aún la fe que nosotros disponemos para creer no es de nosotros, es un don de Dios, es algo que Dios da, pero después todas las demás, algo tengo que hacer para creer. Algo tengo que hacer para ir al cielo. Y Pablo dice, no, la única manera de ser salvo es por medio de creer en Jesucristo. De modo que si ahora, no importa si sos gentil, judío y has creído, quédate de esa manera. Porque la manera en que nosotros agradamos a Dios es por haber creído en Él. Nacemos de nuevo, pero ya no queda nada para hacer o por hacer. Ellos necesitaban comprender de que de nada servía la circuncisión externa para la salvación. Algo similar estaba sucediendo en Gálatas, que ya lo hemos estudiado hace unos años, capítulo 5. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice así, Gálatas 5, 2 y 3. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. ¿De qué sirve Cristo si ustedes quieren circuncidarse y hacer cosas para ganar a Cristo? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Y versículo 6.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De nada vale. Esa es la respuesta y es eso lo que Pablo está enseñando aquí en 1 Corintios capítulo 7. De nada vale que si circunciden o no. Quédense en el estado que está. En el estado que cada uno fue llamado, en ese quede. Tal vez los corintios podían pensar, si yo me circuncido, soy parte del pueblo especial, tengo una dedicación especial de parte de Dios, o tengo una bendición especial. Pero la circuncisión no es necesaria para la salvación. No es necesaria para la salvación. No podemos hacer nada para la salvación. Ni siquiera para recibir una bendición, como tal vez el pueblo judío puede pensar, que es el pueblo personal de Dios o que son más bendecidos por guardar ciertas cosas o por circuncidarse. Pero es triste porque los judíos que querían ahora aparecer como gentiles, tal vez estaban dispuestos a aceptar cosas seguramente judías. Eran gentiles y ahora estaban yendo hacia el judaísmo, pensando que eso era algo bueno, espiritualmente bueno, pero estaban muy errados. Y Pablo, hermanos, dice, quédense en este estado, porque la circuncisión de nada vale. Lo dice en el versículo 19 igualmente, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, de nada vale, sino, ahí está mostrando un contraste, el guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. Vuelvo a recalcar, hermano, la circuncisión o la incircuncisión no tiene nada que ver con la vida cristiana. Nada que ver con la vida cristiana, dice el apóstol Pablo. Tanto judíos como gentiles son iguales a los ojos de Dios. Dios adopta a todo aquel que cree en Él, no importa la religión, raza que sea o lo que haya sido su pasado. Aquel que va a Cristo arrepentido verdaderamente de sus pecados, deposita su fe en Él, es salvo, dice la Escritura. Nada más, nada más. Porque de nada vale, pero lo que sí vale, guardar los mandamientos de Dios, dice ahí. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, la obediencia es la única señal de fidelidad que el Señor reconoce. No si estás circuncidado, si no estás circuncidado, sino la obediencia. Aunque esa obediencia es a veces costosa, pero siempre se puede hacer. Siempre es posible. Hermano, tú decides si obedeces a Dios o no. Si tú estás en Cristo, se te va a presentar el bien y el mal. Y tú decides qué hacer. Tú decides qué hacer. Tú decides cómo contestar. Si bien o mal. Tú decides qué mirar. Si miras el bien o el mal. Tú decides a dónde ir. Si vas a un lugar que te hace bien o te hace mal. O si es agradable al Señor o no. Pero tú lo decides. Se puede guardar los mandamientos de Dios, es posible. Podemos ser obedientes en todo lugar y en cualquier circunstancia porque el asunto es interno, es del corazón. Por ende, Pablo les dice el ejemplo y yo hago una pausa aquí, hermanos. Recordemos que Pablo está haciendo un paréntesis de lo que venimos hablando. Algunos estaban hablando del matrimonio que se querían separar para servir mejor al Señor. Hay otros que dicen, yo no puedo servir al Señor porque estoy soltero. Y Pablo dice, no importa la circunstancia que estés, tú puedes servir al Señor. Y está dando el ejemplo de los circuncisos e incircuncisos. No importa la condición en la que ustedes están, no importa la condición en la cual llegaron a Cristo, tú pueden servir al Señor. Es posible servir al Señor, es posible obedecer al Señor. Porque el problema no está en la raza, como veremos un momento, si sos esclavo o no esclavo. No está en si sos circuncidado o no circuncidado. El problema está en el corazón. Es algo interno, es un asunto interno. Pero no solamente Pablo nos da el ejemplo de la circuncisión o incircuncisión. Versículo 20 ya lo leímos, también hicimos hincapié, cada uno en el estado en que fue llamado, en ese quede. El versículo 20 en adelante nos da otro ejemplo. Ahora va a hablar de un esclavo. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, versículo 21, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pablo nos da otra ilustración y ahora se relaciona, como dije, con los esclavos. La intención de Pablo no es tratar la esclavitud, si está bien, si está mal. No es tratar la esclavitud, si él la aprueba o no la aprueba, o sugerir que es una condición buena o no buena para hablar de la libertad. El propósito es, si una persona es un esclavo, en ese momento existía muchísimo más esa situación, todavía es capaz de vivir la vida cristiana. Hablamos recién de servir. Si una persona es esclava, aún siendo esclava, puede vivir y servir al Señor.
Aún siendo esclava, aún en esa condición, es todavía capaz de obedecer y servir al Señor en la situación como se encuentra. Ya sea que sea esclavo, él debería vivir como si estuviera en libertad, porque puede servir al Señor. Por eso ninguna circunstancia, no importa cuán terrible sea o dolorosa o injusta que sea, nos puede privar de ser un cristiano en todo su sentido. Nosotros podemos servir al Señor. Y tal vez a ellos le podían venir alguna serie de preguntas. ¿Qué debería hacer un esclavo cuando es salvo? ¿Debería rebelarse contra su amo y exigir su libertad? ¿Acaso el cristiano insiste en que nos dediquemos a defender nuestros derechos? Y Pablo da la respuesta aquí: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. En otras palabras, eras esclavo en el momento de convertirte, no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Puedes ser esclavo y sin embargo gozar de las bendiciones del cristianismo, de las bendiciones de ser hijo de Dios, ya que el esclavo puede servir aún por medio de esa esclavitud. Y Pablo da el ejemplo de los Efesios. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo. Ahí está el servicio, la esclavitud, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo directamente o indirectamente en Efesios nos dice: sea siervo o sea libre. Sea esclavo o no esclavo, sirve de tal manera que estás sirviendo al Señor cuando tú sirves. Y la paga no la esperes simplemente de tu amo terrenal, sino que vas a recibir una recompensa eterna. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo, hermanos, enseñó esto en varias ocasiones. Colosenses 3 dice que los esclavos tenían que servir a sus amos con honradez y sinceridad, sencillez de corazón, porque dice hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor y para los hombres. Y esto otra vez nos ayuda a entender que ellos, a pesar de que estaban en una esclavitud, tenían un amo al cual estaban sometidos en parte, ellos podían honrar al Señor en esa situación. Por ende, no importa la situación en la cual ellos estén, quédate de esa manera, dice Pablo, porque tú puedes honrar al Señor de esa manera. Ellos podían dar testimonio de Cristo aún en esa situación. Ellos podían demostrar a sus amos humanos que, aún trabajando con diligencia, honradez, no porque eran forzados a hacerlo, sino porque querían tal vez hacerlo, porque entendían que tenían un amo en los cielos que por amor y obediencia lo servían en verdad a Él, a su verdadero amo, que es Cristo. Y vemos un ejemplo claro, el libro de Filemón. Yo no sé cuánto han leído, espero que sí. El libro de Filemón hace hincapié en esto. Vemos un ejemplo claro de Filemón que se centra alrededor de toda la carta de Onésimo. Hay una situación, hay un esclavo que parece ser que se escapa de donde estaba él trabajando, sirviendo a su amo. Por la soberanía de Dios termina en una prisión, al igual que está Pablo en esa prisión en ese momento. Pero Onésimo, nos dice la Escritura, que era cristiano. Lo llama allí en Filemón, dice: amado colaborador nuestro, que servía en su casa. Y Pablo le hace una apelación espiritualmente hablando a Filemón y le dice que perdone a Onésimo y lo acepte de vuelta. Perdona a Onésimo y acéptalo de vuelta. Y dice: no ya como un esclavo, sino como un hermano cristiano. Él te puede servir. Él en su momento todavía regía la posibilidad y permitido legalmente, si podemos decirlo así, la esclavitud. Pero que Él ahora ya no te sirva y no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano cristiano. Imagínense ahora a Onésimo si tiene que ir otra vez y ponerse bajo el yugo, podemos decir, de servidumbre, de que ahora Onésimo era su amo. Lo iba a servir seguramente de otra manera. Ahora que soy cristiano, te voy a servir no solamente también como un hermano, porque eres mi hermano en la fe, sino porque ahora reconozco y entiendo que tengo un amo en los cielos. Y mirando a ese amo voy a servirte. Pero Pablo aquí, hermanos, no condena la esclavitud ni cuestiona los derechos legales de Filemón, sino que trata de hacer una similitud, una analogía para que veamos la relación que tienen los creyentes, tanto en la esclavitud como en la libertad. Se dice que en el Imperio Romano, en el tiempo de Pablo, quizá el 50% de la población eran esclavos. Eso significa que la mitad de las personas probablemente eran esclavos. Pero
muchos esclavos de ese momento, de ese tiempo, muchos eran educados, instruidos, muchos podían tener hasta una profesión tal vez. Pero eso no significaba que porque tenían una profesión o eran personas sabias, tenían que ser libres. No, eran esclavas. Hay un alto porcentaje, se dice, de médicos, maestros, contadores y otros profesionales que eran esclavos. Pero tenemos todo lo contrario. Habían muchos que la pasaban mal, muchos que no tenían ni siquiera sabían leer, personas pobres, personas que eran humilladas bajo sus amos, tal vez malvados, y aunque algunos podían estar de ese lado del 50%, a pesar de ser esclavos, otros podían estarla pasando muy mal con su esclavitud. Pero Pablo no hace distinción aquí. Siendo esclavo, siendo libre, no importa la circunstancia, tiene que estar dispuesto a permanecer como estaba. Y no dice que no le gustaría estar así, sino estar dispuesto. Yo conozco a Cristo, soy esclavo de alguien, me quiero hacer libre, como veremos en un momento. Si quieres ser libre, procúralo, pero que esté dispuesto a permanecer en esa situación. Porque permanecer en esa situación, aún en esa situación yo puedo honrar al Señor. Puedo honrar al Señor. Y Pablo dice, si nos encontramos en una situación difícil, incómoda, seamos esclavos o no, dice, no te dé cuidado. Podemos ser fieles al Señor, estemos como estemos, en la circunstancia que nos encontremos. Y esa es la enseñanza de hoy. Podemos ser fieles al Señor en la circunstancia en la que nos encontremos. Pero Pablo también dice así, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Procúralo más. Él no considera que está bien la esclavitud, no dice ni que está bien ni está mal. Como regla general, seguramente los esclavos anhelaban esa libertad, por eso él dice, si puedes hacerte libre, procúralo. La libertad es mucho mejor para servir al Señor, sin duda. Pero el punto es este, hermanos, un esclavo puede agradar a Dios como esclavo. No importa la situación, él puede agradar a Dios. Tal vez el esclavo pensaba cómo estaba viviendo su vida y dice, no puedo hacer nada para Dios ahora. Pero seguramente si fuera libre, podría servirle, amarle, buscarle. Y Pablo dice, no. Él puede, debería servir a Dios como si pudiera ahora, como si estaría libre. De la misma manera podemos servir al Señor. En el estado en que está, él podía honrar al Señor, el esclavo. Pero aún este esclavo, en medio de esa esclavitud, podía seguramente demostrar un verdadero contentamiento y paz, demostrando que lo que había sucedido en su corazón ahora se iba a reflejar en la manera en que él servía. En la manera en que él servía. Dice versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. La idea de Pablo es esta, hermanos. Eres un esclavo, pero recuerda de lo que se te ha liberado ya. Eres un esclavo, pero recuerda de lo que el Señor ya te ha librado. De otra esclavitud. Hermano, ningún cautiverio, como ellos tal vez estaban pasando, es más terrible y esclavizante de aquel que el Señor nos ha redimido ya. Lo ha hecho en la cruz del Calvario. En Él somos libres del pecado, nos dice la Escritura, de Satanás. Somos libres del juicio, somos libres de la condenación, somos libres del infierno, somos libres de la maldición de la ley. Hemos sido liberados por ser cristianos de una esclavitud mucho más grande. En Cristo tenemos la libertad más grande, completa y gloriosa que nosotros podíamos imaginar. Por eso cuando ellos se enfocaran en su libertad espiritual, y eso es lo que dice Pablo, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo. Si tú eres esclavo, eres liberto igual del Señor. Eres liberto. Pensar, enfocarte en una libertad espiritual. Cuando ellos pensaran de esta manera, tal vez su esclavitud o su libertad de hombre ya no iba a ser tan importante. Ya no iba a ser tan importante. Si ellos podían contemplar esta perspectiva correcta, ellos iban a vivir con otra actitud correcta, recordando que ya habían sido librados de algo muchísimo peor, de los cuales ellos en este momento estaban deseando. Que no se fijen en esa condición social. Eso es la idea de Pablo. No se fijen cómo están ahora, sino en la libertad que han recibido de Cristo. ¿Por qué? Porque una persona que es liberto del Señor y que va a permanecer así por toda la eternidad, en libertad. En libertad. Por ende, la idea es, no se preocupen por permanecer hoy en día en una esclavitud humana, porque es por pocos años, por poco tiempo. Y seguramente eso habrá sido de ánimo para ellos. Indirectamente recordarle que han sido libertos del Señor. No importa que ellos fueran esclavos,
de la libertad de la esclavitud, de la que el hombre más está atareada, agarrada bajo el amo, que es el diablo, ya habían sido liberados. Y meditar en ello seguramente para ellos había sido de ánimo. Pero Pablo también les habla a los libres. Dice al final del versículo 22, asimismo, el que fue llamado siendo libre, era una persona libre, no estaba en esclavitud, ahora dice, esclavo es de Cristo. Tal vez ellos podían pensar que eran los favorecidos de Dios, que los esclavos o que su libertad significaba que ahora ellos tenían licencia para vivir como ellos quisieran. Ahora, como el esclavo estaba sujeto a un amo, yo no tengo un amo terrenal, no soy esclavo, soy libre, puedo vivir como quiera, puedo hacer lo que quiera. Pero Pablo dice, no puedes hacer lo que quieras porque esclavo eres de Cristo. Hermanos, nuestra libertad de Cristo no es para pensar que tenemos libertad para hacer nuestra propia voluntad, sino tenemos libertad y podemos hacer ahora la voluntad de Dios. Romanos 6, lo estudiamos hace un tiempo, y libertados del pecado, ahora fuimos hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. Juan 8:36 nos dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ahora, hermanos, hemos sido libres del pecado, libres de la culpa del pecado, de esa esclavitud, el hombre cuando fue llamado ahora se convirtió esclavo de Cristo. No somos esclavos de esto, pero ahora en parte somos esclavos de Cristo. Cuando el Señor nos llamó al hombre, se convirtió en un esclavo espiritual que obedientemente ahora hace la voluntad de Dios. Y puede, porque el mundo que está esclavizado bajo el poder del maligno, como lo llama la Escritura, no puede obedecer a Dios. Muchas veces no es que no quieren, no pueden, porque están muertos en sus delitos y pecados, esclavizados a este mundo y al príncipe de este mundo, el cual es el diablo. Pero ahora que hemos sido libres de ese pecado, tenemos esa libertad. Pero ahora somos esclavos de Cristo y podemos obedecer su voluntad. Por eso el que es esclavo, por eso el esclavo que fue liberado en el Señor, dice ahí, es un liberto que pertenece a Cristo. Y menciona las dos cosas, como hemos visto hoy. Ahora pertenece a Cristo aquel que era libre, pero el que es libre ahora es esclavo de Cristo. Ambos pertenecen a Cristo. Ambos son esclavos de Cristo. El que estaba en una situación de esclavitud tenía que considerarse libre porque pertenecía a Cristo. Pero el que era libre ahora es un esclavo de Cristo. En pocas palabras, hermano, Pablo le dice, ya sea que sean libres o esclavos, esclavos son de Cristo. Esclavos son de Cristo porque por última instancia le pertenecen a Cristo. No se pertenecen ni a ellos ni a sus amos terrenales. Y Pablo lo cierra de esta manera. Esclavos es de Cristo. ¿Por qué? Porque, versículo 23, porque por precio fuisteis comprados. Porque por precio fuisteis comprados. En el capítulo anterior, Pablo ya había mencionado algo de esto. Él había escrito en el capítulo 6 acerca de las prostitutas y le ordenaba a los corintios de que huyeran de la inmoralidad sexual. Huyeran de la inmoralidad sexual. Les recordó que sus cuerpos eran templo del Espíritu Santo y después añadió que los corintios pertenecían a Cristo porque fueron comprados por precio. Versículo 20 del capítulo 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo le decía, no se pertenecen, son de Dios. ¿Por qué? Porque fueron comprados. Y ahora coloca aquí las mismas palabras, fuiste comprado por precio. ¿En qué contexto? En el que estamos viendo, en la acción liberadora de Cristo. Ahora les vuelve a recordar que Cristo lo liberó de sus pecados y pagó esa libertad que todo hombre necesita. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste con vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste rescatados, fuiste comprados, no de cualquier manera, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, hemos sido comprados por Dios. Eso significa que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Hermanos, si tú eres cristiano y has nacido de nuevo, no te perteneces. No te perteneces. ¿Tú te considerarías, pregunto, esclavo de Cristo? ¿Tú te consideras esclavo de Cristo? ¿Le preguntas a tu amo, a tu Señor, cómo quieres que viva? Esos esclavos de los cuales estamos hablando estaban sometidos una y otra vez.
y hacían lo que sus amos le decían. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿tú te consideras esclavo de Cristo? ¿Le preguntas a tu amo, a tu Señor, cómo quieres que viva? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? A veces es triste cuando en nuestra vida está el yo, pero debería ser él. Y a veces nos olvidamos que fuimos comprados por precio, que se pagó un precio y fue la sangre de Cristo y ahora no nos pertenecemos. Por ende, hermanos, cuando el hombre fue llamado, se convirtió en esclavo de Cristo. A veces decimos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entregué mi vida a Cristo. Lo hacemos muy espiritual. Entregué mi vida a Cristo. Pero en realidad eso se deja ver con tu vida, hermano. ¿Se ve eso con tu vida de que te has entregado a Cristo? ¿Entregué mi vida a Cristo? ¿Se ve eso en su vida? ¿En servirle, en buscarle? Por ende, debido a que fuiste comprado por precio, Pablo dice, nuestra preocupación, ya sea que estemos libres o esclavos, debería ser, no os hagáis esclavos de los hombres. Así va a ir concluyendo. Versículo 23 dice, porque fuiste comprado por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo no se está refiriendo aquí a la esclavitud física, hablando de que se hagan esclavos de los hombres o no se hagan esclavos de los hombres, sino algo espiritual. Está hablando de hacerse esclavos de la forma de ser del hombre, del actuar del hombre, de las normas del hombre. Vemos muchas, tal vez, iglesias donde dicen mandamientos, donde se hacen cosas que no son bíblicas y para ellos es una regla, es un mandamiento. No toques al ungido de Dios, no hagas esto, no hagas lo otro, como si esa persona valiera mucho más que las Escrituras. Pero lamentablemente muchos se hicieron esclavos de los hombres porque cayeron en consejos, patrones, mandamientos que no eran conforme a la palabra, a la voluntad de Dios. Y esto estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Seguían consejos, hacían cosas, habían tomado determinación. Como dijimos, muchos tal vez se habían separado de su cónyuge porque pensaban que así iba a servir al Señor mejor. Y Pablo dice, no, eso no es así. Eso no es así. Hermanos, a veces cuando tomamos consejos que no son conformes a la Escritura, no podemos pretender de que nos vaya bien. Y a la iglesia de Corintios no le estaba yendo bien, habían divisiones, habían conflicto, había inmadurez, había inmoralidad. ¿Por qué? Porque tal vez muchos estaban sometiendo a cosas, a esclavos de hombres. No os hagáis esclavos de los hombres, no os sometáis a ellos. Pero para terminar, hermanos, versículo 24, Pablo cierra con el mismo principio con el que inició. Como ya lo leímos, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 3 veces lo menciona, cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. A causa de que hemos sido salvos, llamados, como dijimos, que nos llamó, debemos permanecer en cualquier estado en el que nos encontremos ahora. Dios permite que estemos donde estemos, como estemos, en la situación que nos encontremos, con un propósito. Venimos hablando los miércoles de las pruebas y hemos dicho todas las cosas que el Señor nos enseña a través de las pruebas. Ahora, ¿cuánto podía crecer y madurar en la fe un esclavo? Honrando al Señor a pesar de su situación. Pero más allá de lo que nosotros estemos, en cualquier situación en la que nos encontremos, Pablo dice, permanezcan en esa situación. Podemos honrar a Dios aún en esa situación. Por eso, hermanos, la conversión no es una señal para que una persona deje su condición social, su matrimonio o soltería como estaba sucediendo, o su amo o las circunstancias. Sino como venimos hablando, y es lo que está diciendo todo el capítulo 7, que los casados, los solteros, los incircuncisos, los esclavos, los libres, podemos buscar lo mejor de Dios y ser usados por Él, justo donde estemos. Por eso insiste en que el Evangelio no hace que uno salte de ciertas barreras y se ponga en contra de todo lo habido y por haber, sino que donde quiera que esté la persona puede conducirse con honradez, honrar al Señor, buscar al Señor si somos cristianos. Como alguien dijo, hasta el trabajo más humilde que se hace, no para los hombres, sino para Cristo, se convierte en algo noble y digno. Hermano, Pablo establece una de las primeras reglas del cristianismo, que creo que todos deberíamos considerar y tener presente. Sé un cristiano donde quieras que estés. Sé un cristiano y muestra tu cristianismo en cualquier circunstancia, donde quiera que estés. Sea cual sea la situación social en que uno se encuentre, puede permanecer, y es lo que nos manda aquí Pablo, así para con Dios. Y al finalizar menciona 2 palabras que no quería pasar por encima,
dice para con Dios. Esta palabra para con Dios son la llave que abre toda la verdad. Si alguno está con Dios, incluso la esclavitud puede ser tornada en una verdadera libertad. Y Pablo lo dijo, aún el esclavo es liberto en el Señor, porque está con Dios. Y si bien, hermanos, hoy no se practica la esclavitud como en esos tiempos, y ni tampoco hablamos de la circuncisión, hoy no, por lo menos yo no tengo un ámbito muy cercano, a no ser que haya algún judío por ahí, aquí en Buenos Aires, que seguramente lo hay, de que se hable de la circuncisión. Pero esto es aplicable a nosotros. ¿Por qué? Por el principio que establece Pablo. El principio que establece Pablo, ya que estas dos cosas que hablamos eran de ejemplos para que en el estado en que nosotros hoy nos encontremos, no importa cuál, podemos servir al Señor y no sea de excusa. Tú eres viudo, viuda, puedes servir al Señor. Tú eres soltero, soltera, puedes servir al Señor. Tú te has divorciado, no puedes servir al Señor y buscar al Señor. Tú eres esclavo, no puedes servir al Señor. Tú seas circuncidado, no puedes servir al Señor. Ese es el ejemplo que estamos dando. No puede haber una excusa. Pablo dice, así como están, sírvanle. Porque no se trata de cambiar la situación en la cual uno se encuentra, sino el corazón. Porque volvemos a lo mismo, era un problema del corazón. Por ende, hermano, si eres cristiano y tienes un amo terrenal, tú puedes servir al Señor en esa área. Dios puede ser glorificado en esa área. Donde sea que Dios nos coloque, somos llamados a reflejar, dice la Escritura, su gloria, a hacer luz. Podemos vivir y debemos vivir con dignidad en aquel lugar, ambiente. ¿Para qué? Para demostrar y reflejar a Cristo. Como conclusión, nada más 3 puntos para recordar más de lo que dijimos. Hermano, en primer lugar, recuerda de la esclavitud que fuiste librado. Recuerda de la esclavitud que fuiste librado. No todos son librados de esa esclavitud. No todos son librados de esa esclavitud. Solamente les leo un pasaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Hablando Pablo acerca de cuando les predicó el mensaje del Evangelio a los tesalonicenses, dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hemos hablado del servicio, que podemos servir no importa la circunstancia, no importa la situación. Y Pablo dice, ¿cómo os convertiste? Hubo una conversión. Antes adoraban ídolos, amaban ídolos, estaban sin Cristo. Y ahora dice, se los convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Yo no sé la condición en la cual tú te encuentras, si estás en Cristo o no. Pero si no conoces a Cristo, no puedes servir a Dios. Porque hay una enemistad en la cual no te permite servir a Dios. Y para eso la Escritura una y otra vez nos llama a reconciliarnos con Dios. Para que nosotros podamos adorar a Dios, podamos buscar a Dios, podamos amar a Dios y podamos servir a Dios. Pero también puede ser librado de esa esclavitud. Yo creo que la mayoría, y sabemos que están ciegos espiritualmente, lo dice la Escritura, aún ni siquiera la verdad la entienden porque dice 1 Corintios que ha de discernirse espiritualmente. Ellos no comprenden el mensaje del Evangelio porque están ciegos, están esclavizados, pero lo peor es que ellos no saben que están esclavizados. Tú tal vez estás aquí y no sabes que estás esclavizado por el pecado, cuando tal vez sí lo estás. Pero el único que puede librarte de eso, como dijimos, es Jesucristo. Es Jesucristo. Fuimos librados, fuimos comprados, fuimos librados de esa esclavitud con su sangre. Para eso Cristo vino a morir por nuestros pecados, para librarnos de esa esclavitud. Por tanto, recordemos de la esclavitud que fuimos librados. En segundo lugar, hermano, recuerda que no te perteneces. Recuerda que no te perteneces, tu vida no te perteneces. Fuiste comprado por precio, eres esclavo de Cristo. Y si somos esclavos de Cristo es porque Él es nuestro amo, nuestro Señor. Y lo llamamos Señor una y otra vez. Pero no pensemos, hermanos, que esa esclavitud como algo malo, porque no lo es, sino como un privilegio, porque es un privilegio servirle, vivir para Él. La Escritura dice, su yugo es fácil, ligera su carga. Sírvele, hermano. Sírvele, ámalo, sírvele. Y muestra con tu vida lo que decimos con nuestras palabras. Cristo es mi Señor. Soy de Cristo. Muéstralo con tu vida. Si dices que Él es Señor, pero no haces lo que yo digo. Y en tercer lugar, no importa cuál sea tu estado. Casado, soltero, divorciado, viudo, recasado, lo que sea. Dios puede obrar en tu vida, que es el contexto de todo el capítulo 7. Dios puede obrar en tu vida. En vez de pensar que tú puedes o quieres caminar para el Señor, cuando cambie tu estado,
Camina para el Señor en el lugar que tú estás ahora mismo. Y eso quiero hacerlo algo que nos ayude a comprender lo que siempre hay en nuestras vidas. Siempre vamos a poner una excusa para servir al Señor. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo lugar donde servirle. No sé si tomar esa responsabilidad. Estoy cansado, hermanos, todos estamos cansados de la vida, del trabajo, de servicio, lo que fuera. Pero no, hermano, en el lugar que estemos, como el Señor nos llamó, así sirvámosle. Hoy mismo, tú puedes servir a Dios. Tú puedes servir a Dios, sírvele. Hermano, solo una cosa te puede privar de servir al Señor y es el pecado. Nunca las circunstancias. Pablo lo sirvió al Señor y escribió más de una carta desde la cárcel. Evangelizó, hubo convertidos y estaba en una prisión sufriendo, tal vez padeciendo hambre, padeciendo frío, dolores. Y eso no fue una excusa para servirle. Yo creo que muchas veces nos hace falta seguir muriendo a nosotros mismos. Para poder servirle tenemos que todos los días, lo que dijo Cristo, tomar mi cruz cada día y seguirme. Esa es la manera de servirle, tomar la cruz cada día. Cada día. Por eso, hermano, pregúntale, mejor dicho, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Señor, ¿cómo te puedo servir? Y si Él dio tu vida por ti, ahora yo ¿cómo puedo dar mi vida por ti? Lo peor ya pasó, hermano. Tú nunca vas a sufrir, tú nunca vas a padecer, tú nunca vas a sentir lo que Él sintió en la cruz del Calvario. Porque nosotros lo íbamos a sentir en el infierno, pero Él lo sintió aún en su cuerpo físico en la cruz del Calvario. De modo que tú no lo vas a sentir. Él ahora te está pidiendo algo menor en el servicio que te está demandando. Por ende, recuerda que el problema no es la circunstancia con que nos rodea, la condición en la que estamos, sino el problema es el corazón. El problema por el cual hoy tú no dedicas tiempo a Dios, por el cual tú no vas a Dios, el problema es que tú no sirves a Dios, es el corazón. El problema es algo interno, hermanos. Pero el Señor, cierro con estos versículos, que el Señor nos ha dejado palabras de ánimo para servirle. Mateo 25:23, bien, buen siervo y fiel. Me serviste, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Ven la palabra de servicio? Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermano, es un gozo servir al Señor. Hay miles de áreas en las cuales tú puedes servir. Es un gozo poder amarle a pesar de la circunstancia. Servirle, que Él sea glorificado en cualquier área de tu vida. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Le honrará. Cierro con esta pregunta. ¿Le servirás o seguirás poniendo excusas? ¿Cuál es tu excusa? La de ellos era, me quiero separar porque así no puedo. Me quiero juntar porque así no puedo. Las vírgenes, yo soy virgen, yo no conozco hombre o nadie me quiere porque estoy soltera. ¿Cómo puedo servir al Señor en esa área? Tú puedes servir al Señor. Ese es el contexto del capítulo 7. Pero la pregunta es, ¿le servirás o seguirás poniendo excusas? Ellos las ponían. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerda que no es algo externo, sino algo interno. Y por eso mirar todos los días nuestro corazón para preguntarnos por qué no vamos a Cristo, por qué no servimos a Cristo. Y eso nos va a ayudar a entender cómo está nuestro corazón. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad de mirar otra vez hoy tu palabra. Ayúdanos a mirarla de cerca y no como algo ajeno, porque todos nosotros que estamos hoy aquí presentes podemos aprender sin duda algo. Todos podemos estar en condiciones diferentes, en situaciones diferentes, pero hay algo que sí podemos hacer todos y es servirte, buscarte. Todos nosotros podemos ir a Dios una y otra vez. Aún los que están sin Cristo pueden reconciliarse con Dios por medio de la obra del Calvario. Por eso, Padre, en esta mañana yo te ruego que tengas misericordia de aquellos que no te conocen. Tú sabes quiénes están en Cristo y quiénes no. Por eso te ruego que tengas misericordia de sus almas y obres para que se reconcilien contigo. Tengas piedad en sus corazones y pongas la fe del arrepentimiento en sus corazones para que, como hemos leído, se conviertan de los ídolos a Dios y puedan ahora servirte. Esa es la única condición, Señor. Y aquellos que sí estamos en Cristo, obra en nuestros corazones porque a veces pensamos que hacemos mucho cuando en verdad podríamos dar más. Ayúdanos a sentirnos lo que en verdad somos, siervos inútiles somos. Lo que deberíamos haber hecho, hicimos. A veces podemos estar complacidos o decir, todo lo que estoy haciendo es suficiente, pero nunca es suficiente, Señor. Cuando miramos la cruz y vemos el tan grande amor que tuviste para con nosotros, un amor incomprensible, un amor indescriptible,
no se puede comparar con lo que nosotros damos, que son migajas. Por eso guía a nuestros corazones como iglesia, que podamos servirte, mostrar a Cristo, que pueda brillar Cristo y su gloria sin importar la circunstancia en la cual nos encontremos. Obra en nuestros corazones. Guía a tu iglesia, santifica a tu pueblo, para que podamos honrarte con nuestras vidas. Padre, trata con cada corazón de acuerdo a tu voluntad, y que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.